Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de cosas buenas y mucha energía positiva. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, sobre todo a los que son fans de las telenovelas turcas, del romance y de esas historias que te enganchan desde el primer minuto. Vamos a meternos de lleno en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir, una pareja que incendió la pantalla, que generó un fandom enorme y que a día de hoy sigue dando mucho que hablar. La pregunta que vamos a intentar responder hoy es la siguiente: ¿fue su carrera juntos un error? Una pregunta fuerte, lo sé, pero es algo que se ha debatido mucho en redes sociales, en foros y en todo tipo de plataformas. Así que hoy, con la lupa de la objetividad y con mucho respeto, vamos a analizar su trabajo juntos, el impacto que tuvieron y, sobre todo, las posibles razones por las que algunos podrían considerar que esa explosiva unión no fue del todo beneficiosa para sus carreras individuales. Pero antes de que nos sumerjamos en este análisis, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo contenido fresco, interesante y que espero les haga pasar un buen rato. Además, su suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando vídeos como este. Así que no se olviden de darle al botón de suscribirse. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que se volvieron sinónimos de éxito, de química innegable y de una telenovela que rompió récords de audiencia, Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocimos en Latinoamérica. Esta serie catapultó a ambos a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas reconocidas en todo el mundo. Su interpretación de Can Divit y Sanem Aydın fue simplemente mágica. La conexión que mostraron en pantalla era palpable, creíble y, seamos honestos, nos hizo suspirar a muchos. Sin embargo, detrás de todo ese brillo y glamour, surgieron ciertas controversias y especulaciones. Algunos argumentan que el enorme éxito de Erkenci Kuş eclipsó sus carreras individuales, creando una especie de síndrome de pareja televisiva. Es decir, que el público los encasilló tanto en esos personajes y en esa relación, que les costó separarse de esa imagen y ser vistos como actores individuales con talento propio. ¿Por qué se dice esto? Bueno, analicemos un poco más a fondo. Después del boom de Erkenci Kuş, ambos actores tomaron caminos separados. Can Yaman se fue a Italia, donde protagonizó la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que, si bien le permitió explorar un personaje diferente y demostrar su versatilidad actoral, no logró replicar el mismo nivel de éxito que había alcanzado con Pájaro Soñador. De hecho, algunos críticos señalaron que su actuación en Sandokan carecía de la misma chispa y naturalidad que había mostrado junto a Demet. Esta falta de conexión, según algunos, se debió a la ausencia de esa química orgánica que fluía tan naturalmente entre él y Demet. El carisma de Can era innegable, pero la magia que lo acompañaba en Erkenci Kuş parecía haberse desvanecido. Por su parte, Demet Özdemir continuó trabajando en Turquía, protagonizando varias series y películas. Tuvo éxitos importantes como Doğduğum Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, una serie dramática que le permitió mostrar un registro actoral mucho más profundo y maduro. En esta serie, Demet demostró una capacidad de interpretación emocional que muchos no habían visto en Erkenci Kuş, donde la comedia romántica era el género predominante. Sin embargo, también enfrentó críticas por algunos de sus proyectos, que no lograron alcanzar el mismo impacto que Erkenci Kuş. Algunos la acusaron de repetir patrones o de no elegir roles que realmente desafiaran sus habilidades. Entonces, ¿dónde está el problema? Aquí es donde entramos en el terreno de las opiniones y las interpretaciones. Algunos argumentan que el problema no fue tanto el éxito de Erkenci Kuş, sino la dificultad de ambos actores para desligarse de esa imagen y encontrar proyectos que les permitieran reinventarse y mostrar nuevas facetas de su talento. Esta dificultad se agudizó por la constante comparación con su trabajo anterior, una sombra que parecía perseguirlos en cada nuevo proyecto. Pensemos un momento en esto. Cuando una pareja televisiva genera tanta química y conexión con el público, es inevitable que se cree una expectativa muy alta sobre sus futuros proyectos. El público quiere verlos juntos nuevamente, quiere revivir esa magia que sintió al verlos en pantalla. Y cuando eso no sucede o cuando los proyectos individuales no cumplen con esas expectativas, es fácil caer en la crítica y la decepción. Esta expectativa se convierte en una carga, una vara alta que dificulta la percepción objetiva de sus trabajos individuales. Otro factor importante a considerar es la PR. Presión mediática.
Can Yaman y Demet Özdemir fueron objeto de una atención constante por parte de la prensa y de los fans. Se especulaba constantemente sobre su relación, se analizaba cada uno de sus movimientos y se les exigía constantemente que cumplieran con las expectativas del público. Esta presión, sin duda, pudo haber afectado sus decisiones profesionales y su capacidad para elegir proyectos que realmente les apasionaran y les permitieran crecer como actores. Imaginen la dificultad de elegir un proyecto cuando cada decisión es analizada y juzgada por millones de personas. Esta presión puede llevar a decisiones basadas en complacer al público en lugar de seguir la propia intuición artística. Además, no podemos ignorar el factor suerte. En la industria del entretenimiento, el éxito depende de muchos factores, no solo del talento y el trabajo duro. A veces un proyecto simplemente no conecta con el público, o no recibe la promoción adecuada, o se enfrenta a la competencia de otros proyectos más populares. Y esto puede sucederle a cualquier actor, incluso a los más talentosos y exitosos. El timing es crucial, y a veces un proyecto brillante puede ser eclipsado por circunstancias ajenas al talento de los involucrados. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿fue su carrera juntos un error? Yo creo que la respuesta no es tan sencilla como un sí o un no. Es cierto que el éxito de Erkenzikούς generó una gran expectativa y que, quizás, les costó separarse de esa imagen. Pero también es cierto que esa serie les abrió las puertas a un público internacional y les permitió consolidar sus carreras como actores. Sin Erkenzikούς, es poco probable que ambos hubieran alcanzado el nivel de fama y reconocimiento que disfrutan hoy en día. Profundizando en este punto, podemos considerar que Erkenzikούς fue un trampolín, una plataforma que les permitió acceder a oportunidades que antes eran inimaginables. Les dio visibilidad, les dio poder de negociación y les dio la posibilidad de elegir proyectos más ambiciosos en el futuro. Sin embargo, la responsabilidad de capitalizar ese éxito recaía en ellos mismos. Quizás, la clave está en la gestión de ese éxito. Tal vez, si hubieran elegido proyectos más arriesgados, o si hubieran colaborado en proyectos diferentes que les permitieran mostrar nuevas facetas de su talento, la percepción del público sería diferente. Pero al final, son ellos los que toman las decisiones y los que deben vivir con las consecuencias de esas decisiones. Es fácil juzgar desde fuera, pero es importante recordar que las decisiones profesionales son complejas y están influenciadas por múltiples factores. Además, la industria del entretenimiento es notoriamente impredecible. Lo que funciona para un actor puede no funcionar para otro, y no hay una fórmula garantizada para el éxito. Lo que sí es cierto es que la perseverancia, la pasión y la capacidad de reinventarse son cualidades esenciales para una carrera longeva y exitosa. En mi opinión, tanto Can Yaman como Demet Özdemir son actores talentosos y capaces, con un gran potencial. Han demostrado que pueden interpretar una amplia gama de personajes y que pueden conectar con el público a un nivel emocional muy profundo. Y creo que a pesar de los desafíos y las críticas, ambos tienen un futuro brillante por delante. La clave está en seguir aprendiendo, creciendo y desafiándose a sí mismos. Lo importante es que aprendan de sus experiencias, que sigan trabajando duro y que elijan proyectos que les apasionen y les permitan crecer como actores. Y sobre todo, que no se dejen influenciar por las expectativas del público y que sigan siendo fieles a sí mismos. Esta autenticidad, a la larga, es lo que conecta realmente con el público y lo que permite construir una carrera sólida y significativa. Podríamos incluso argumentar que las críticas y los fracasos son parte integral del proceso de crecimiento. Son oportunidades para aprender, para reflexionar y para volver más fuertes. La capacidad de superar la adversidad es una cualidad fundamental para cualquier artista. En el caso de Can Yaman, su decisión de mudarse a Italia y participar en Sandokan fue un riesgo que no dio los frutos esperados, pero le permitió expandir sus horizontes y aprender de una cultura diferente. En el caso de Demet Özdemir, sus altibajos en la elección de proyectos le han permitido refinar su criterio y enfocarse en roles que realmente le permitan brillar. En definitiva, la carrera de un actor es una maratón, no una carrera de velocidad. Hay momentos de gloria y momentos de dificultad, pero lo importante es mantener la constancia, la pasión y la determinación. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la carrera de Can Yaman y Demet Özdemir y que les haya hecho reflexionar sobre el impacto que puede tener el éxito en la vida de un actor. En resumen, hemos visto cómo Erkenzikούς catapultó a Can y Demet a la fama mundial. Pero también cómo ese éxito generó una gran expectativa y les costó separarse de esa imagen.
Hemos analizado los desafíos que enfrentaron después de la serie y las críticas que recibieron por algunos de sus proyectos. Y hemos llegado a la conclusión de que si bien el éxito de Erkenci-Kuş pudo haber tenido sus desventajas, también les abrió las puertas a un público internacional y les permitió consolidar sus carreras como actores. La clave, como hemos visto, está en la gestión del éxito, en la elección de proyectos arriesgados y en la capacidad de reinventarse. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Y ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que la carrera de Can Yaman y de Method Demir juntos fue un error? ¿O creen que fue una oportunidad que les permitió alcanzar la fama internacional? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutar de este contenido. Además, no se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Así que ya lo saben, denle like, compartan, comenten y sobre todo, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el camino al éxito está lleno de desafíos, pero con talento, pasión y perseverancia, todo es posible. Hasta la próxima.